contenedor así, y entonces el que está en serie dice, ¿cómo lo tapo o no lo tapo? ¿Le coloco la tapita o no le coloco la tapita? Entonces nos estamos enfrentando a diversa instrumental que llega de otro lugar que es ajeno al hospital, que no nos pertenece, que no estamos acostumbradas a procesar y desconocemos su manejo. Aquí está otro ejemplo. Generalmente este tipo de material externo entra en apoyos para neurocirugía y ortopedia. Es la manera más frecuente que se presenta. ¿Qué es esto entonces? Instrumental en préstamo, o el famoso apoyo de las casas comerciales. Podemos decir muchas casas comerciales. ¿Qué son estos? Implantes, ¿no? Se van a quedar dentro de un paciente por mucho tiempo. ¿Y qué es esto? Instrumental propiamente del cirujano. El instrumental o préstamo, bueno, son instrumentos que un proveedor presta para procedimientos quirúrgicos. El implante va a ser un dispositivo médico creado para reemplazar, ayudar o mejorar alguna estructura biológica faltante. Llámese tornillos, clips, fijadores, clavos de Shanks, clavos Kirchner, infinidad de material quirúrgico que nosotros podemos dejar implantado en el paciente. Y este, que es el más importante, es aquel instrumento indispensable para la seguridad del paciente. ¿No les ha tocado cuántos cirujanos llegan y dicen, sin esto no opero, sin esto no funciona, sin esto no se hace la cirugía? Después de ver todo este panorama al que nos enfrentamos diariamente, nos damos cuenta que tanto el instrumental al préstamo como el implante van directamente ligados. Generalmente llegan placas o tornillos en compañía del instrumental de apoyo. Siempre te llegan el instrumental de apoyo y la cajita o el contenedor con implantes. ¿Cómo los vamos a tratar? Tenemos este problema, todos los días nos llegan, tenemos una cirugía, trabajamos en hospitales de alta especialidad donde se hacen cirugías de alta complejidad que le dan al hospital ese plus de hacer tantos procedimientos de alta especialidad como el Da Vinci, como neurocirugía con navegador, tantos procedimientos quirúrgicos que estamos a la vanguardia de la tecnología. Pero entonces, ¿quién pone las reglas para usar este instrumental? ¿Quién las debe de poner? Las jefes de serie. ¿Por qué tenemos que poner reglas? Dentro de la norma oficial mexicana 045 hay un concepto que se dice infección de herida quirúrgica. Estas infecciones de herida quirúrgica se pueden dar 30 días después, en los primeros 30 días después de la cirugía, si no se colocó un implante, o hasta el primer año si se colocó un implante. Entonces vamos relacionando instrumental de apoyo, implante, infección de herida quirúrgica. ¿Qué herramientas tenemos nosotros para poder diseñar políticas, reglas, para poder normar el manejo y uso del material de apoyo o de los implantes? La norma 045, como les acabo de decir, esta norma nos habla de qué es esterilización, qué tipo de indicadores se deben usar, qué es un implante, ¿sale? Entonces, aquí en México tenemos la norma 045. Tenemos el modelo de seguridad de educación del paciente del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos Médicos. ¿Aquí qué nos dice? Aquí habla de módulos críticos o de áreas críticas, dentro de los cuales habla del famoso PCI, Programa de Control de Infecciones. En el PCI punto 6 nos habla que tenemos que tener procesos para supervisar y validar lo que se hace. Aquí no nos dice cómo vamos a manejar un instrumental de apoyo, no nos dice cómo hay que recibirlo, no nos dice cada cuánto hay que validarlo, más sin embargo nos da las herramientas para decir, aquí hay fundamentos que nos mencionan que se debe supervisar el proceso y que se debe evaluar, ¿vale? Tenemos el apoyo de mucha bibliografía, aquí está el manual de la ISHAM, ahí nos dice qué es un implante, qué es un instrumental de préstamo, cuáles son los tipos de instrumental de préstamo. Estos pueden ser en depósitos, son aquellos instrumental de préstamo que las casas comerciales por ciertos convenios nos dejan en nuestra serie, pues forma parte de nuestro arsenal quirúrgico. Pero también
también es aquel que entra de manera eventual. La norma AMI S79 también nos dice que en cuanto tú recibes instrumental de apoyo, de préstamo o externo a tu hospital, en este caso a tu departamento de procesamiento estéril, te haces totalmente responsable de su manejo. La responsabilidad del uso, esterilización y desinfección queda a cargo del departamento de procesamiento estéril que acepta ese material. Entonces, ¿y para qué nos sirve entonces el CIRIS-PD aunado con todo esto? Todos estos normativas, estos son manuales, recomendaciones, estándares nacionales, norma oficial mexicana, y nos dan las herramientas para que nosotros podamos tener las bases para poder lograr establecer una política. ¿Qué es una política? Hay diferentes tipos de políticas. Dice, bueno, es que tenemos política, que ya lo hemos visto aquí, en estos foros, la política del reuso de material desechable. En mi hospital sí tenemos la política. En mi hospital tenemos la política de recepción de material de apoyo a tales hogares. ¿Qué es una política? Son guías para obtener la acción. Son criterios y lineamientos generales a observar en la toma de decisiones. ¿Cuál va a ser su importancia? Nos van a facilitar la delegación de la autoridad y minimizan las consultas. Si no tenemos una política establecida, pasa en muchos hospitales. Cada turno de enfermería es un hospital diferente. Entonces, si tú llegas en el turno matutino, se maneja de cierta manera la recepción instrumental. Si tú llegas en el turno vespertino, de cierta manera. Y si vas en el turno nocturno, de otra manera. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esta política? ¿Para qué nos sirve hacer esta política? Vamos a hacerla sobre problemas que se repiten. Entonces, estas políticas van a ser los instrumentos para llevar a cabo estrategias y son las normas que establecen lo que se debe y lo que no se debe hacer, para que no queden dudas entre un turno y otro, entre un personal que participa en el departamento de procesamiento estéril, el que va de visita, el que va de apoyo, el que va castigado. Aquí no debe haber ninguna duda. Se deben establecer políticas para que esto quede perfectamente asentado. Entonces dirían, Selene, pero ¿cómo hago una política? Sencillo, ¿no? Tú dices, a ver, Selene dice que se tienen que hacer políticas de uso y manejo de material externo, y que estas políticas deben ser evaluadas, deben ser auditadas, deben ser supervisadas. ¿Cómo las vamos a ver? Hay diferentes tipos de políticas. Hay políticas corporativas, institucionales, operativas o de proceso, permanentes y temporales. Y hay políticas departamentales, que es en las que nos vamos a enfocar como departamento de procesamiento estéril. Un ejemplo de una política departamental podría ser: la incorporación de nuevos equipos se realizará previa autorización del jefe de departamento. Entonces, antes de que un equipo nuevo llegue a la serie, la política es que nada llegue sin que no se autorice por el jefe de departamento. Este es un ejemplo de una política departamental. Entonces, ¿cómo vamos a elaborar una política? La sesión pasada vimos aquí en el foro la matriz de riesgos, ¿no? Entonces, yo espero que todos nosotros llegáramos a nuestra institución a hacer una simulación de una matriz de riesgos, ¿no? Para ver qué procesos están mal. Ahora aquí vamos a hacer, para poder hacer una política, vamos a hacer primero un análisis FODA. Vamos a ver nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades, nuestras amenazas. Acuérdense que en el análisis FODA hay cosas externas e internas, cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar. Después de hacer nuestro análisis FODA, vamos a determinar nuestros objetivos. Vamos a determinar qué indicadores y una meta. Estos son los pasos para elaborar una política. Entonces, yo podría poner un ejemplo. El objetivo de mi política, después de hacer mi análisis FODA, me di cuenta que tenemos un área de oportunidad con el instrumental externo. Ya la hice, me brinqué el paso del análisis FODA. Mi objetivo va a ser reducir el número de infecciones relacionadas a la atención de salud.
¿Por qué? Porque debemos contar con información de la unidad de vigilancia epidemiológica. ¿Cuántos de aquí saben cuál es su tasa de infecciones asociadas a la atención de salud y cuál es su índice de su tasa de infecciones de sitio quirúrgico? La importancia de nosotros como departamento de procesamiento estéril es involucrarnos. Todos los hospitales cuentan con su unidad de vigilancia epidemiológica. Yo puedo decir que tengo la fortuna, porque antes de repente tomar este tipo de capacitaciones, y soy certificada por el CIVIS, de repente tienes un panorama diferente a lo que hacemos. Entonces, el Departamento de Procesamiento Estéril debe participar en los comités de infecciones nosocomiales, el famoso CODECIN. Debe trabajar de la mano con la unidad de vigilancia epidemiológica. Por eso el ejemplo que puse aquí dice, bueno, reducir el número de infección relacionada a la atención de salud, esto en sitio quirúrgico. ¿Cuáles pueden ser mis indicadores? El número de días y o el porcentaje de infecciones de sitio quirúrgico. ¿Y cuál puede ser mi meta? Pues que se reduzca en los próximos 6 meses. Este es un ejemplo muy ambiguo de cómo podemos ir armando nuestra política. Hacer una política no es sentarse y en una hora tener la lista. Es sentarse y buscar toda la bibliografía y el sustento que sustente toda la política para que nosotros podamos poner y reglamentar el proceso de esterilización de este material externo. Entonces, mi política podría ser: yo tengo una política para la recepción, esterilización, manejo y uso instrumental externo en el departamento de procesamiento estéril. Ese puede ser el título de mi política en mi hospital. Y en base a ese título vamos a desarrollar los objetivos, los indicadores y la meta para poder hacer una política. ¿Vale? Ok. Entonces ya vimos que el instrumental externo llega de muchas partes. ¿Estamos de acuerdo? Llega del cirujano, llega de la casa comercial y los propios implantes que van a llegar a la silla. Siempre, siempre, siempre se deben de considerar contaminados. Al momento de su recepción, se acepta la responsabilidad por ellos. ¿Quién dice esto? Se los mencioné hace un rato, bueno, hace un momento, perdón. Recuerden, ANSI 79 nos dice, al momento de su recepción, se acepta la responsabilidad por ellos. Se debe asegurar que cada dispositivo, no una de las 15 charolas, cada dispositivo se limpie, desinfecte y esterilice de conformidad con las instrucciones precisas del fabricante. Entonces, nos quedamos como departamento de procesamiento estéril. Esta es nuestra responsabilidad. Sin dejar de lado que se deben de considerar contaminados y como tal se deben de manejar al ingreso de este instrumental en el departamento de procesamiento estéril. Ok, ya hicimos nuestra política. Tenemos que poner las condiciones de entrega. No pueden llegar a entregarnos como quieran. Las cajas e instrumental deberán encontrarse limpias en el momento de la recepción. No deberán presentar signos de oxidación ni deterioro. No se aceptará instrumental de ferretería. ¿Cuántas veces de repente, no quiero hablar mal de mis amigos ortopedistas, se los prometo, pero un breve corto? En alguna ocasión llegó un cirujano de columna de otro hospital que ustedes no conocen, no se llama Centro Médico Naval, y me dice, oye Selene, ¿me puedes esterilizar estas llaves? Es que voy a quitar un fijador y no hay manera, no encontramos a la casa comercial que lo puso hace 3 meses. Yo, ¿cómo es posible? Pero mira, compré estas. ¿Tú crees que se pueden esterilizar? Y yo, no creo que se pueden esterilizar. Bueno, entonces si no las esterilizo, las sumerjo, creo que tampoco las puedes sumergir. Entonces, si nosotros no tenemos una política y unas reglas, la teniente Selene en el turno matutino le dijo que no, pero entonces como la teniente Selene sí sabe y es bien mala onda, y por ahí dicen que si quieres ser un héroe tienes que morir a tiempo. Si no mueres a tiempo no eres héroe, te conviertes en tirano, ¿no? Porque permaneces mucho tiempo en el poder. Entonces la tirana del turno matutino no permite el ingreso, pero la buena onda del turno de la tarde dice, sí doctor, déjemelas, pues entran a vapor, mire, no les va a pasar nada. Entonces no se acepta instrumental de ferretería.
Todas las prótesis deberán estar en contenedores con cierre precintado. Yo a veces me cuestiono cuando yo recibo muchas casas comerciales, no voy a decir los nombres, pero de repente digo, bueno, ¿por qué este tornillo me viene en paquetito y por qué este tornillo viene en un contenedor? ¿Quién pone las reglas para recibirlo? El personal que está en compras, en adquisiciones, nosotros le llamamos adquisiciones y subrogaciones médicas. Él compra, no sabe qué compra. Bueno, sabe qué compra, más no sabe las características de cómo tiene que ingresar. Entonces, llega el material, se instala en el almacén general, te hacen su papelito de entrada, que vamos a ver más adelante de eso, y te lo entrega y tú dices, bueno, dice que deben estar en contenedores con cierre precintado. ¿Cuántos tornillos estériles en su paquete estéril me entregas? Yo siempre les digo, ¿por qué con este paciente me entregas, aquí está tu bolsa de 50 tornillos y en este me entregas una charola con 30 tornillos? A mí me da a pensar que esto no está estéril. Y yo siempre le digo, ¿seguro que no se lo quitaste a otro paciente? No sabemos, pero la responsabilidad sigue siendo nuestra al aceptar el instrumental. No se aceptarán cajas de cartón ni contenedores violables para las prótesis. Y entonces ya llegan con su caja que vienen manipulando del aeropuerto, porque este material a préstamo solo tiene uno la casa comercial, ¿eh? Entonces el problema es tuyo, hospital. Yo nada más tengo uno y te lo traje de San Angelín y me lo llevé al Centro Médico Naval y de ahí me lo llevé al HMG y así en los hospitales. Los contenedores de material deberán pesar menos de 10 kilogramos. ¿Cuántos contenedores de ortopedia de una cadera pesan menos de 10 kilos? No, pesan más. Pero ¿quién pone las reglas? Las de pequeñas articulaciones, ¿no? ¿Quién pone las reglas? Todo el material en contenedor en bolsa debe estar limpio y desinfectado. Se debe de entregar una certificación del procedimiento usado para su limpieza y desinfección, indicando la fecha en que se hizo. Ok. Es responsabilidad del Departamento de Procesamiento Estéril recibirlo y procesarlo. Aquí he aprendido que nosotros somos dueños del proceso. He escuchado aquí a mis maestros decirme, a ver, yo no se lo recibo porque yo no sé, tú dices que lo lavaste, dime dónde dice que lo lavaste como yo lo voy a hacer, porque aquí mi proceso está validado, porque aquí yo puedo asegurar que puedo tomar café, en este pudimento, ¿no? Por ejemplo. Si vamos a permitir que no estamos listos para hacerlo, lo he escuchado aquí más de una vez, si vamos a aceptar que el instrumental venga de una empresa que haga el proceso de limpieza y desinfección, vamos a necesitar que él nos entregue un certificado de que hizo la limpieza y la desinfección. Y no nada más el certificado, nos tiene que entregar que si fue manual, cuáles fueron los productos usados y los tiempos empleados para hacerlo. Si fue mecánico, nos va a decir en qué marca, en qué modelo de equipo y el registro gráfico de ciclo. Solamente así nosotros podríamos aceptar instrumental que ya viene limpio y descontaminado de otro lugar que no sea nuestro propio departamento de procesamiento estéril. Ya hicimos nuestra política, ya nosotros súper eficientes en una hora nos sentamos con otro grupo de enfermeras, tanto en quirófano como en el almacén, porque la política no tiene nada más que ver con el CEI, con el Departamento de Procesamiento Estéril, viene desde cómo se hace el ingreso en el almacén. En este caso, como ejemplo, yo pongo el almacén general. Nosotros nada entra en un departamento, sino entra por el almacén general. A la recepción del material vamos a necesitar que cumpla con estos requisitos. Fecha y hora de la entrega. Ok, yo te recibo este material. ¿A qué hora es la cirugía? Veo caray, a las 2 y son las 1:45. No, sí, teniente, pero no se preocupe, mire, quedamos a continuación. Yo ya fui a revisar la cirugía y el doctor que está antes todavía no termina. Así es que, mire, ¿cuánto tarda su proceso de esterilización? Ok, ¿cuánto tarda el proceso de esterilización? Y yo le digo, híjole, como 3 horas, pero depende, ahorita vamos a ver, ¿no?
Nombre de la empresa, muy importante, fecha de la intervención quirúrgica, profesional solicitante, nombre del médico, servicio, en este caso el quirófano o el destinatario, número de contenedores y paquetes, fecha de entrega, y fecha de la intervención quirúrgica. ¿Para qué necesitamos todo eso? Bueno, lo necesitamos porque si no, entonces no sabemos para qué recibimos 15 contenedores de una cadera, ¿verdad? Ni tampoco cuánto es el tiempo que tenemos para darles un proceso. Para hacer la recepción del material, en la política se debe establecer perfectamente las horas de anticipación de entrega de dicho material. Mínimo 8 horas, 18 horas, 24 horas. ¿Cuántas horas le ponemos en nuestra política? Pues lo ideal serían 24 horas. Lo ideal sería que 24 horas antes yo tuviera listo el material, porque estos son temas que, aunque yo hable hoy de políticas, nos vamos al proceso de esterilización, ¿verdad? Porque van llegando a cirugías a las 2, entonces mételo al autoclave, ok, trae su certificado en el mejor de los casos, que está limpio y desinfectado. No voy a meter a esterilizar. Se va la luz, se va el vapor, se trabó la puerta del autoclave y entonces el paciente ya está en sala. Ya está en sala y dice, es que ya tenemos bloqueado al paciente. A ver, señoritas, no pasen el paciente si no tienen el material completo. Eso se llama cuasifaria. La descontaminación de este instrumental externo, entonces, ahora no está limpio y desinfectado. La descontaminación va a ser el paso esencial en el procesamiento de la instrumentación. Vamos siempre a seguir las instrucciones del fabricante. Siempre vamos a revisar los multiniveles. Estas charolas de cadera o de columna o de una revisión de una rodilla tienen multiniveles, ¿no? Entonces, ¿cuántas de nosotros cuando llega lo revisamos? Yo voy a hacerle así porque a veces la verdad es que la carga de trabajo no nos lo permite. No es una justificación, pero no nos lo permite. Y siempre es esencial lavar cuidadosamente. En alguna ocasión comentaba con personal del departamento de esterilización de mi hospital y yo les decía que siempre que venimos aquí aprendemos cosas, pero realmente que la realidad de cada hospital es diferente. A veces contamos con todos los insumos, a veces no, a veces contamos con todo el tiempo posible, entonces vamos a hacer de la mejor manera con lo que tengamos, vamos a hacer. Entonces, ustedes lavarían las 15 cajas de instrumental o las pasan así porque el paciente ya está programado a las 14 horas. Se lavan. Esterilización. Recibir por escrito indicación para su procesamiento estéril. ¿Qué creen? Este me encanta mucho porque también lo aprendí cuando hice el curso de Civil Civil. Ok, me dejó su instrumental, perfecto. ¿Me puedes poner aquí, por favor, el proceso de esterilización? A tiempo de guantes, teniente, por favor. Y entonces, ahora ya, ¿no? Yo con tiempo de guantes, y yo búscalo en Google. Y ya después me dices cuál es el tiempo de guantes. ¿O usted en qué cree que se puede esterilizar? El uso del quirófano. Ok, ya lo recibimos, ya lo lavamos, desinfectamos, lo esterilizamos. ¿Qué va a pasar en quirófano? Este material se debe utilizar en quirófano de la misma manera que se utiliza todo el instrumental que procesa el departamento. Debe tener las mismas condiciones de aseguramiento de calidad que cualquier instrumental. Siempre se debe hacer el listado de verificación de seguridad quirúrgica, el famoso checklist, y en algunos casos siempre se guardan las hojas de control de esterilidad. Esto depende de cada hospital. Y el uso de registro de etiquetas. Pero volvemos al punto. Muchos proveedores nos traen la etiqueta de la copa tabular, entonces abrimos la cajita, la pasamos y pegamos la etiqueta. Espero que todos en nuestros hospitales pongamos etiquetas de ese material nuevo que se va a quedar en la rehabilitación. Porque de repente aparecen prótesis vendiéndose por ahí, ¿no? Y dices,
¿es en serio? ¿Cómo es posible? Ese es para segundo uso. Y entonces dicen algunos cirujanos, es por el bien del paciente, pobrecito, no tiene dinero. Y dices, ok, el paciente económicamente no puede, pero no le vas a poner una prótesis de reuso. ¿Quién valida que esa prótesis de reuso cumple con las condiciones? Entonces, finalmente, establecer políticas de recepción de material externo no nos deja fuera de la conciencia quirúrgica, y no necesitamos ser quirúrgicos para tener conciencia quirúrgica. La seguridad del paciente no está por debajo del tiempo disponible del cirujano para operar, ni del tiempo quirúrgico que se tenga que utilizar, y de la calidad de la atención en enfermería. Ok, ya pasó todos los filtros y hubo errores. La que estaba en sella es nueva y le dijeron, no, mire señorita, es que ya es para la cirugía en este momento, y mire, el paciente ya me hablaron, es urgente, es una fractura. Y entonces la señorita de sella, bien linda y amable, lo reprocesó sin lavarlo, y después lo pasó así caliente porque ya le surgía en la sala de quirófano. Y entonces la enfermera instrumentista dijo, a ver, espérenme. Llega con toda su documentación, siempre debe venir acompañada con documentación, por si se me pasó de días, y ahí ve la hora de ingreso, fue hace una hora. Entonces, ¿dónde está la calidad de atención, la seguridad y la conciencia quirúrgica? Y yo siempre les digo a mis alumnos, pues la única persona que vela por el paciente bajo una anestesia general balanceada es la enfermera quirúrgica. Como conclusión, los administradores de los servicios centrales deben desarrollar e implementar políticas y procedimientos para garantizar la seguridad del personal y de los pacientes. No solamente es el paciente final que recibe el producto. Cuando nosotros hacemos la recepción, pues debemos de colocar guantes, equipo de protección, no sabemos de dónde viene el instrumental. ¿Cuántas veces de verdad he escuchado a la casa comercial diciendo, es que solo tenemos un equipo? Y va llegando del aeropuerto porque viene, nosotros que de manera institucional se maneja los servicios subrogados, entonces viene del Hospital Naval de Veracruz, teniente, y usted quiere que se lo traiga temprano y así, pues sí. Sí, y entonces viene la importancia de participar como departamento de procesamiento estéril en la programación quirúrgica, porque entonces el jefe de quirófano pues te puede programar dos cirugías articulares una tras otra, pero ¿y si no contamos con el instrumental suficiente? Y afortunadamente la tendencia y la facilidad de transmitir el conocimiento y de que los médicos lo acepten ha cambiado, pero hasta la fecha que un médico te diga, mételo a Cylex. Yo trabajo en cirugía de corazón abierto y siempre afortunadamente tenemos las cosas estériles. Pero una ocasión en un hospital en Puebla, habíamos tenido una cirugía previa en la Ciudad de México, llegamos a Puebla y el doctor me dice, Selene, váyase pidiendo el CRI porque no traigo los cables de marcapasos estériles. Y volteo y le digo, doctor, acaba de decepcionarme, puede ser el mejor cirujano del mundo, pero no me puede decir que todavía existe el CRI. Ahorita vemos si aquí tienen algún método de esterilización para que esto pueda ser más rápido, pero seguro para el paciente. Los instrumentos externos deberán considerarse contaminados y se deben manipular conforme. El establecimiento médico al recibir el instrumental acepta la responsabilidad por cada dispositivo. Yo los invito a que busquen información en cada uno de sus hospitales sobre la incidencia de infecciones de herida quirúrgica, que es lo más cercano a operar al departamento de procesamiento estéril. Digo, no queda fuera infecciones de catéter vesical, catéter central y todos aquellos indicadores que mide la unidad de vigilancia epidemiológica, pero de primera mano las infecciones de sitio quirúrgico. Y, más importante, aquellas donde se les coloca un implante al paciente. Nosotros tuvimos un caso y de verdad es triste escuchar a un cirujano
decir comité de infecciones nosocomiales, incidencia, yo veo la presentación y digo, ok, ese paciente fue de columna, de neuro, qué raro que esté infectado, ¿no? Son muy meticulosos al hacer el abordaje, pero curiosamente veo que en esos dos pacientes coincide la casa comercial. Ojo, foco rojo. Y saben que yo le decía, aquí hay que, solita me pongo la soga al cuello, ¿verdad? Digo, aquí hay que investigar qué pasa, dónde está el error, porque aquí hay dos factores que son muy notorios. La misma casa comercial. Y el cirujano dice, no puede ser, Selene. A mí, cuando me pasan un tornillo con sangre, se lo regreso. Okay. Está perfecto, ¿no? Así ya evitamos que el tornillo con sangre que venía del hospital San Angelín Chapultepec, así evitamos que ese tornillo que no vino grabado llegue a nuestro paciente, porque el proceso, la política no termina con la recepción, la descontaminación, la esterilización y la entrega al área usuario. Regresa a la serie y se debe manejar de la misma manera. Se debe limpiar, descontaminar y entregar a la casa comercial que hizo el préstamo del apoyo del instrumento. No, y ahí aunarle también que hay que pegarles políticas de mantenimiento instrumental, porque muchas veces el foco está ahí, no tanto en la prótesis, en los instrumentos que tienen biofilm de tiempo allá atrás, que aunque nos metes un lavado térmico o de ultrasonido, esto no se quita, tendría que ser un tratamiento de mantenimiento. Yo les mencionaba al inicio los tipos de contenedores en los que nos traen, ¿no? O sea, yo a veces le digo, ¿le puedes decir a tu jefe que venga a verme mañana? ¿Qué pasó, teniente? No, que venga. Oiga, le voy a recomendar unos buenos conocidos que tengo que venden contenedores, no valen tan caros, por lo que usted me cobra por cirugía, se puede comprar unos dos. Mire, me facilita el embalaje y cuida su instrumental. Y también le voy a recomendar una casa comercial que hace el mantenimiento preventivo, porque sí se ve como que... ¿Y saben qué pasa? Que si no informamos y hacemos que los médicos vengan a este tipo de sesiones, Selene, es que no corta, por eso después no corta, pero se lo estamos rentando a una casa comercial. Y ella tiene la responsabilidad y la obligación de entregarnos instrumental de la misma calidad con la que le entregamos nosotros. La práctica del procesamiento estéril puede denominarse el socio silencioso de la atención del paciente. Nadie nos escucha, de verdad, pero ahí estamos. Muchísimas gracias. ¿Algunas preguntas? Muchas preguntas. Sí, yo creo que sí, porque bueno, aparte de esas normativas que nos y esa parte bibliográfica que tenemos que consultar, ¿qué otra bibliografía podemos para hacer un proceso y evitar precisamente, a veces los contenedores supuestamente los bajan estériles, pero los bajan de su cajuela y no los manipulan con las manos limpias, y es una de las estrategias, y es lo que hemos estado aprendiendo aquí, ¿no? De que debemos de manipular, el lavado de manos es indispensable, y eso nos lo marca también la 045. Cuando yo estaba preparando el tema, precisamente decía, ¿dónde está escrito en México este tipo de políticas? Pues, desafortunadamente no hay nada escrito, ¿no? Hay Hay recomendaciones de los fabricantes. Ajá. Que hay que seguir totalmente, y de ahí podríamos derivar. Yo creo que esta información que ustedes deriva, y lo hemos platicado muchas veces en la asociación, en la mesa directiva, que tenemos que hacer algún manual, algo que tenemos que trabajar derivado de estas cosas, porque esto es complicado, es impactante para el paciente, pero desafortunadamente en México no hay nada. Nada más que la recomendación del fabricante. A mí me surgió, y por eso me interesó, no quise faltar esta sesión, porque es muy grave esta situación, ¿no? Así es un foco rojo, súper rojo, ¿no? Porque esto de los subsidios o estas subrogados, estas empresas subrogadas, entran a las instituciones del sector salud, es un poquito muy difícil regularlas. A veces uno le pide los convenios, a ver, enséñame tu convenio para saber a partir de dónde va a ser mi responsabilidad como departamento de procesamiento estéril. Pero a veces los convenios no lo sabe ni siquiera el director, o sea, le llega a esa casa comercial por indicaciones del área centro y tiene que entrar por la unidad de abasto o por la administración, entra por algún lado, se recibe.
Pero sí es cierto eso, cuando uno se pone a revisar el instrumental, es que ves la charola y está en riesgo. Le digo, nosotros estamos de este lado, el paciente que está ahí es tan vulnerable y él se está dejando hacer todo. Y podrá ser el mejor cirujano, pero está poniendo en riesgo la vida del paciente. No la infección del sitio quirúrgico, sino la vida del paciente. Entonces sí es cierto eso de que por las prisas, de que va, yo lo que les digo, tienen que traerme desde un día antes todo el instrumental para que esté a tiempo, se valide la carga, que si sale, a veces los autoclaves nos traicionan, ¿no? A veces hay mucho condensado y sale la carga húmeda, y aún así si no los está supervisando, pasan así el instrumental. ¿Por qué? Porque ellos están cumpliendo con su contrato de proveer todo el instrumental para esa cirugía, porque ellos cobran en base a esa cirugía, pero están poniendo en riesgo al paciente. Pero no tan solo eso, sino que a veces el instrumental lo quieren que lo procese uno, un instrumental que es de acero inoxidable, pues no va a un tiempo de 15 minutos, un tiempo de látex, ¿no? Y menos si es una charola con muchos instrumentos. Y así no, yo hasta que le pregunté, ¿y por qué la metes a 15? O sea, ¿por qué quieres que se somete este instrumental a 15 minutos si es para una misma cirugía? Y casi trae lo mismo. Ahorita le enseño las fotografías. Digo, ¿por qué se está metiendo a 15? Es que trae unas partes, no sé, un instrumental que trae como un tipo de goma, pero es duro. Digo, eso sí resiste 30 minutos, ¿eh? Entonces ellos, con tal de sacar sus cirugías y sus charolas a tiempo, no, era 15. Entonces yo creo que sí es importante regular los tiempos. Sí, yo creo que el tema era darles un poquito de curiosidad y darles dos herramientas. Existen los conceptos de políticas que se pueden hacer y esas políticas son institucionales. De repente mis estudiantes se podrán decir, es que no hay nada de qué hacer investigación. El próximo año que lleguen los nuevos residentes, ya vamos a la tercera generación, ¿sabes? Les voy a decir, bueno, ahora vamos a hacer una tesis sobre el protocolo para establecer las políticas de materia de ustedes. Porque si no hay nada escrito, yo les di ahí 2, 3 recomendaciones, estrategias de dónde podemos sacar información para fundamentar que la tenemos que tener. Pero definitivamente sentarnos a hacer una política es responsabilidad de cada institución. Cada institución pone sus reglas. Entonces, yo por ejemplo, tengo las mías, ¿verdad? De repente les hacemos la prueba de la torunda con alcohol y casi se infartan los proveedores cuando le hacen así. Sí, bueno. Y entonces, oiga, teniente, no puede ser, vengo en la noche y me pasan una torunda con alcohol y me regresan a lavar el instrumental. Le dije, bueno, es parte de que yo verifique. Como yo no tengo en este momento una lupa y verificar, pues aunque sea, ¿no? Cada quien implementa sus medidas, pero tenemos que sentarnos, un comité de enfermeras, médicos, epidemiólogos, y decir, ¿qué sabes tú de vigilancia epidemiológica? No lo sabemos todo, pero somos equipos multidisciplinarios. Mientras no entendamos eso, que nosotros afortunadamente ya vigilancia epidemiológica está entrando con la serie, empieza a querer levantar la mano y asistir a cursos de estos. Mientras nos sentamos los tres y entonces hacemos, o usted puede hacer en su hospital, su política de recepción para instrumental externo. Sí, va a depender de cada institución, ¿no? Estas son herramientas para que puedan hacerlo, pero sí. Definitivamente está puesto para un manual, ¿no? Ajá. Estaría padrísimo. Sí. Y sobre todo recordar que las políticas, como dijo bien Selene, se deben de construir con base a las necesidades, a la infraestructura que se tiene, al recurso humano que se tiene y de manera multidisciplinaria. Eso les va a dar una riqueza y un éxito para el logro y el cumplimiento de esas políticas. Y como todo se tienen que editar, se tienen que validar, vamos a ver si son permanentes, si son Pilotearse. Alrededor, porque tal vez nos podemos entrar hoy, lo hacemos y no funciona. Te das cuenta que tuviste errores, pero funciona. El hacer algo y equivocarte es experiencia, adquisición de conocimientos. Y entonces volvemos a reformular la política.
Ahora ya la mayoría de las prótesis vienen ya en su empaque individual, ¿no? Y son estériles, vienen de la casa comercial estériles, ¿no? Sí, lo que es cuando es reemplazo articular, sí, algunas, no todas. Pero en su defecto ahí hay casas de osteosíntesis que no tienen ese control más que yo que sepa en México nada más una, mira Nephew, pero hay Síntesis, por ejemplo, no tiene así el protocolo, más que de sus desechables que ya son artículos que diseñan anatómicos que se pueden comprar desechables, como las placas de ángulo variable, como los creadores, esos llegan a ser, pero comúnmente para un hospital que está en el diario teniendo mucha cirugía ortopédica, te ponen un inventario de consignación de múltiples equipos que se tienen que proceder así, pero el problema es cuando vienen externos, ¿no? Porque yo hoy que comentaba ella del pasaporte de higiene que traen algunas casas como Brown, como Sintes, como es la propia, pero eso qué garantía te da que en realidad su proceso está siendo correcto. Nosotros llega limpio con el pasaporte y se tiene que volver a lavar porque yo no confío en ellos, porque ese comentario que ella dijo del caso de infecciones que a mí también en el hospital me pasó, no me voy a dejar mentir, Ana, con un mismo cirujano, 2 veces en la misma casa, no posible casa, ¿no? Pero Sintes tiene ese problema de que de repente entrega materiales sin saber nosotros o tener conocimiento de su planta de lavado que tienen, ¿no? Ellos te dicen, es la mejor, no tiene ningún sentido, yo no la conozco, usted la conoce. Yo no me atrevo a decir que es la correcta, es lo mejor, ¿no? Habría que ir a revisar estos procesos para ver lo que está entrando y que tenemos limpio. Desde ese punto de vista, porque yo no confío en ellos que se vuelva a procesar así sean 20 caras. Se tiene que volver a hacer. Aunque sea la muerte para que esté bien. Exacto, pues sí, desafortunadamente. Sí. Para eso está entrenado, ¿no? Y sí, lo que pasa es que también falta personal. Desafortunadamente todavía tenemos el paradigma de que los departamentos de procesamiento estén nada más hacen casitas. Entonces, no ponen al personal y casi es el APAC, ¿no? Te mandan a la embarazada, la que se fracturó y lleva el yeso, la que o la que se sale mucho o es el calabozo o el área de reposo. Entonces, tú necesitas personal profesional, ¿sí? Y que esté totalmente consciente de sus 5 sentidos, porque de veras hay cosas mínimas que se te pasan. La serie se vuelve centro de acopio. Cajas por allá. Hacemos centro de acopio, vienes de apoyo del consulta externa, por eso somos centro de acopio. No, o sacan al personal. Ah, no, pues es que ese es instrumental, ese puede esperar, ¿no? Está primero el paciente. Sí. Muchas veces por desconocimiento de la mazmorra, falta de información, no saber que son procesos definidos riesgosos para los pacientes. Claro, sí, ¿Algo quiera aportar, señor presidente? ¿Algo quiera aportar? Pues nada, recordar que el controlar a los proveedores pues va a ser un escalón más para alcanzar el éxito quirúrgico, ¿no? La seguridad de los pacientes. No solamente los controles van en el aspecto de la limpieza o la esterilidad, sino también van a que los equipos vengan completos. Sí. Muchas veces, bueno, la experiencia que yo tengo es que llega a haber sets nuevos o tecnologías muy nuevas, muy recientes, y ya las están usando los doctores de alta especialidad porque vienen de un curso, vienen de alguna están implementando alguna técnica nueva, y el instrumental ni siquiera lo conocen la gente que lo renta, ¿no? que lo lleva a los hospitales, ¿no? Nos ha pasado que a veces van incompletos y ya el proceso ya inició, ¿no? Te falta alguna pieza importante, algún medidor, alguna parte para calibración. Por ejemplo, un equipo de neuronavegación. Esos equipos se tienen que calibrar con dispositivos especiales. Y si no lo tiene, ya todo el análisis, todo el estudio que se le hizo previamente al paciente ya no va a servir de nada, porque tendrían que volverlo a hacer, ¿no? Entonces, también hay que tomar en cuenta que esas políticas que se van a incluir para el control de los proveedores, yo diría que serían enfocadas a la limpieza, al orden, que es decir, que cumplan con un cierto orden de yo te voy a entregar el material con un listado, con números de parte, que estén completos, hacer una evaluación de la limpieza, también ordenarlos en el sentido de que lleguen con las instrucciones de fábrica para el reprocesamiento de piezas especiales, porque no por ejemplo, no todas las piezas de mano van a tener el mismo tiempo de exposición, va a depender de fabricante, ¿no?
Entonces habría que tener un ciclo especial para cada una de esas piezas. Número uno, para que no se dañen, y no porque se las vayan a cobrar al hospital, sino porque si una pieza dañada entra a un procedimiento ya iniciado, estamos poniendo en riesgo al paciente, el éxito de la cirugía, porque en vez de terminar el proceso de forma adecuada van a estar parchando procesos con instrumental que no es el adecuado. Número dos, las competencias técnicas de las personas que ingresan junto con los materiales. Es verdad que esta persona ha recibido un curso de capacitación técnica en el manejo de ese instrumental, ¿sí? Es verdad que lo tiene, ¿quién lo está avalando? ¿Sí? Entonces son muchos aspectos que debemos de tener en cuenta al controlar los proveedores que ingresan a las áreas de hospitalarias, las áreas quirúrgicas. También la otra, ellos tienen las competencias para desempeñar las funciones de limpieza del instrumental, del empaquetamiento, conocen nuestros sistemas de esterilización, conocen nuestros sistemas de validación de la esterilización. Entonces también sería incluirlos en un programa, en una capacitación técnica dentro de nuestras instalaciones, para asegurar el proceso y para también garantizar que ellos dentro de la instalación van a estar seguros, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me gustaría agregar y pues hacer énfasis que todas estas exigencias que muchas veces pues, son muy criticadas porque los cirujanos o los mismos proveedores dicen es que son muy exigentes, es que me están haciendo trabajar doble, ¿no? No es trabajar doble, realmente es trabajar bien desde una vez y poder entregar un producto que realmente cumple el objetivo que es proporcionarle seguridad al paciente. Y como dices, bueno, los pacientes son los más vulnerables en ese momento porque no pueden decidir si se operan o no, porque ya están inclusive algunos bajo anestesia, ¿no? Entonces hay que cuidar ese aspecto y hay que también cuidar nuestro trabajo porque el que las cosas se hagan bien pues también nos va a dar un plus a nosotros de que estamos haciendo las cosas de la forma correcta, ¿vale? A mí me genera mucha controversia, por ejemplo, que programan cirugías a casi del mismo tipo de cirugía en dos pacientes, ¿no? Y sale la chica técnica con todo el equipo, rápido lo lava y envuélvelo y lo que se recupera el paciente lo mete a esterilizar, lo saca, lo pasa y pues no se está validando, no se está supervisando, sí. Entonces, y es una sola técnica que tiene que lavar, es una buena planeación. Sí. Exacto. Deben de haber planeadores, buenos gerentes en esterilización, para que puedan perfectamente vislumbrar todo el equipo con el que cuentan. Entonces, si no tienen un equipo, no pueden programar dos, pero pueden programar tomando los supuestos del tiempo más largo para que pudiera tomarse todo el tiempo del proceso de esterilización y luego contemplarlo, y si no, pues hasta el otro día. Sí, lo que pasa es que aquí como están como días quirúrgicos cada médico, pues dice, aprovecho mi día quirúrgico y meto mis pacientes que tengo programados. Entonces ahí no está haciendo una buena planeación el médico. Invítelos a Mexpert para aquí. Sí, pero no quieren venir, ya les dije. Es gratis. Sí, Gracias, como yo les decía. Vayan checando sus procesos, porque en cuanto yo les ponga las reglas del juego por escrito, no van a entrar sus díganos dónde. No, sí, por eso es que yo quiero hacer el proceso porque ya les he estado diciendo hasta las casas comerciales, ya no te voy a aceptar que hagas esto, que salgas corriendo, yo no estoy supervisando cómo estás lavando el instrumental, ¿sí? Nada más estoy viendo esa área donde tú lo estás preparando y yo estoy constatando que estás metiendo a esterilizar en el autoclave y estoy validando nada más el proceso de esterilización ya embalado el instrumental, pero lo demás no, antes no. A partir de que yo ya tenga mi proceso ya bien definido y establecido con toda la normatividad, entonces ya va a ser muy difícil, tu instrumental ya no va a entrar así. Entonces sí, y eso también va para los médicos. Usted no puede decir, pásenme rápido el instrumental, porque no, tiene que haber una planeación para la seguridad del paciente más que nada. Y de él, le digo, está en juego su carrera. Hay una infección y si el paciente se pone abusado, lo demanda usted. Sí. Pues, hay mucho que hacer, ¿no? Si algún día lograr tener un manual, bueno, vamos a trabajar, están invitados para el próximo año, para que podamos lograr hacer este manual por lo menos y en algún momento pues, pegar a la parte de normativa, ¿no? Porque son muchas consecuencias que pueden
derivar un evento adverso y afectar la seguridad del paciente, la muerte. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Buenísima sesión, pues te agradecemos por parte de la Asociación Mexicana. Muchas gracias. Con esto nos despedimos de esta sesión. Muchas gracias a los que están viéndonos en cualquier parte del mundo. Les agradecemos mucho su atención.